Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Para los hermanos que nos siempre se conectan por el Facebook, les comunicamos que hoy vamos a tener el estudio bíblico sobre el libro de Josué. Vamos a estar estudiando un poco el libro de Josué. Recuerde que este es un estudio que se llama Panorama de la Biblia. Y tenemos algunos... ya hemos llevado algunos estudios referente al panorama de la Biblia. Hemos ya terminado lo que son los primeros 5 libros, el Pentateuco. Y ahora vamos a iniciar con los libros históricos que empiezan con el libro de Josué, ¿no? Y vamos a ver eso. Vamos a ver qué nos enseña el libro de Josué, ¿no? Bien. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a iniciar. Los hermanos que tengan y puedan conectarse en Facebook nos pueden ver en vivo. Estamos allí. Los que no, quizás no están en el Facebook registrados, pueden mandar una solicitud. Ahí les puse el enlace aquí por medio del WhatsApp. Allí usted puede entrar a ese enlace y mandar una solicitud y lo aceptamos. Y usted puede ya ver en vivo también este estudio. O también por el canal de YouTube, que también quedan grabados estos estudios bíblicos. Pero después que ya se los ha... al siguiente día los puede usted ver tranquilamente, pero en el Facebook sí hacemos la transmisión en vivo, ¿no? Porque nos permite. En YouTube estamos ya al siguiente día, usted puede ver el video grabado. Amén. Entonces, hermanos, vamos a iniciar este estudio bíblico del libro de Josué, que es uno de los primeros libros históricos, ¿sí? Y para eso vamos a leer un texto de la Escritura, y vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 11. Josué capítulo 1 y el versículo 11. ¿Sí? Bien, en la lectura nos va a ayudar mi esposa, ¿sí? Ella va a ayudarnos. Entonces, hermanos, abra su Biblia allí en Josué capítulo 1, versículo 11. Amén. Sí. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Entonces, mire, este versículo nos... Bien, entonces, habíamos leído este texto. ¿Por qué lo hemos leído? Porque este versículo de Josué 1:11 nos muestra el objetivo, lo que narra este libro. Este libro de Josué es uno de los libros donde nosotros nos habíamos quedado en los demás libros, hasta Moisés, con el libro de Deuteronomio, donde termina el ministerio de Moisés y empieza luego Josué, el sucesor de Moisés. Una vez que muere Moisés, Moisés no entra a la tierra prometida, Él solamente Dios le permite ver. Entonces,
cuando se escribe el libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel está al otro lado del Jordán, todavía no cruzan el Jordán para entrar a la tierra prometida. Entonces, allí es donde Moisés narra el libro de Deuteronomio, con esa nueva generación que nació en el desierto y los que ya habían crecido, 40 años. Recuerda que esa generación menor a 20 años son los que Dios dijo que iban a entrar. Los otros, pasados de 20 años hacia arriba, todos murieron en el desierto. Los únicos que sobrevivieron de esa generación de 20 años para arriba fue Josué y Caleb. Los únicos que entraron a la tierra prometida. Y los menores de 20 años hacia abajo, que son los que tuvieron 40 años en el desierto, allí ya tendrían algunos la máxima edad de 60 años y menos años, ¿no? Y los que nacieron en esos 40 años en el desierto. Entonces, Moisés los prepara para ya, justamente les recuerda nuevamente las leyes. Y eso es lo que vimos en el libro de Deuteronomio. Por eso es que Deuteronomio se lo conoce como el segundo libro de la ley, ¿sí? Entonces, ahora empieza desde que el pueblo está a la orilla del Jordán, antes del Jordán, está allí el pueblo y está esperando ya entrar a la tierra prometida. Pero ahora con un nuevo líder, que es Josué. Entonces, el libro de Josué nos narra ya todo lo que es esta conquista, lo que va a hacer Josué, conquistar la tierra prometida y luego repartirla, ¿sí? Entonces vamos a ir hablando detalladamente un poco acerca del libro de Josué, ¿no? Entonces vamos a hablar primero del autor de este libro de Josué. El libro de Josué lleva el nombre justamente del autor de este libro, que es Josué. Josué fue el autor de este libro. Entonces, aproximadamente, este libro narra 50 años de lo que duró desde el cruce del Mar Rojo, del Jordán, perdón, y la conquista y la repartición de la tierra. Aproximadamente fueron 50 años que se llevó todo esto, ¿no? Y que estuvo al frente de Josué, el sucesor de Moisés. Entonces, ahora alguien se preguntará, ¿y quién fue Josué? Entonces vamos a ir viendo un poco la vida de Josué para que usted vea que Josué fue alguien que Dios le escogió porque cumplía ciertos requisitos espirituales que solamente los poseía este líder, ¿no? Entonces vamos a ir viendo el libro de Josué. Vamos a ver, ya sabemos que este libro fue escrito por Josué y vamos a ver entonces quién fue Josué, ¿no? El nombre Josué, ¿no? El nombre Josué significa Dios es el que salva, ¿no? El nombre Josué significa Dios es el que salva. Ahora, el libro de Josué, escrito por Josué, ¿no? También nos dice que Josué es hijo de Nun. Entonces Josué es hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Y eso vamos a leer Números capítulo 13, versículo 8 y versículo 16. Vamos a leer allí, si usted tiene su Biblia, tenga su Biblia en la mano para que vaya cerciorándose de estos versículos, ¿no? Ahí vamos a encontrar lo que le estoy diciendo, ¿no? Ahí nos dice que Josué es hijo de Nun, es de la tribu de Efraín, de ahí viene Josué, de la tribu de Efraín, de las 12 tribus, de la tribu de Efraín. Entonces, Números 13:8, ya tenemos, mi esposa lo va a leer allí en este momento. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. El versículo 16 también. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Amén. Entonces, mire, aquí hay que aclarar algo también que es importante. El nombre de Josué, Josué no tenía ese nombre. ¿Quién le pone ese nombre? Es Moisés, ¿no? El nombre de Josué inicial era Oseas. Luego Moisés es quien le cambia el nombre. Ahí lo leímos en Números 13:16 y le pone el nombre de Josué, que significa Dios es el que salva.
¿sí? Ahora, aquí lo vemos a Josué ya en una misión, ¿no? Moisés escoge a 12 y entre esos 12 de cada una de las tribus encontramos allí a Oseas, que luego le pone Moisés el nombre de Josué. Ahora, este Josué también lo vemos en Éxodo capítulo 17, versículo 9, es el que dirigió las fuerzas de Israel contra los amalecitas, ¿no? Ahí vemos cuando Dios le dice que vaya a pelear contra Amalek a Moisés, y le dice, tú sube al monte, lleva a Hur y a Aarón, y Josué va a estar peleando y haciendo en la guerra contra Amalek. Entonces, ahí vemos a Josué ya como líder del ejército de Israel. Moisés le encarga eso. Vamos a leer Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Sí? Entonces aquí vemos cuando Moisés le encarga a Josué que él sea el que lidere la batalla contra Amalek y lo pone como ya como jefe de las fuerzas guerreras de Israel, ¿no? Como líder de guerra del ejército de Israel contra Amalek. También vemos quién más fue Josué, fue ayudante de Moisés. Vamos a leer Éxodo capítulo 24, versículos 12 y 13. Ahí abra su Biblia en Éxodo capítulo 24, versículos 12 y 13. Ahí vemos a Josué como ayudante de Moisés. Éxodo 24, versículos 12 y 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Bien, entonces ahí dice Josué, su servidor. Entonces Josué siempre estaba allí, Josué siempre estaba ayudándole a Moisés, era su servidor. También vemos en Éxodo 33:11, leamos Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mire, aquí vemos, ¿verdad? Dice, y Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del tabernáculo, siempre estaba allí aprendiendo de Moisés, aprendiendo de su líder. Por eso que Dios lo escogió a Josué como el sucesor de Moisés, porque era el que estaba más preparado, más capacitado y el que siempre estuvo allí aprendiendo de Josué. Eso nos da una gran lección. Es bueno, hermanos, aprender, estar siempre aprendiendo para en algún momento uno poder también ya no estar como discípulo, sino como maestro y poder transmitir lo que uno ha aprendido. Ese es el anhelo y el deseo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que aprendamos. Amén. Vamos a leer también Números 13:8. Ya lo leímos. Números 13:16. Allí vemos a Josué, que es uno de los 12 espías que Moisés envía a espiar la tierra, pero antes de que el pueblo de Israel esté vagando esos 40 años, ¿no? Justamente uno de los que trae buena noticia a Josué y Caleb, y los otros 10 espías trajeron malas noticias. Vamos a leer Números 13:16 entonces. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué.
Bien, entonces Josué fue uno de los que fue enviado a reconocer la tierra, ¿sí? Ahora, también vamos a ver que fue designado por Dios y ordenado como sucesor de Moisés, ¿no? Dios mismo lo escogió y le dijo a Moisés, úngelo porque él va a ser el sucesor, tu sucesor. Números 27, vamos a leer Números 27, versículo 18 al 23. Números capítulo 27, versículo 18 al 23. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Entonces, mira, aquí vemos cuando Josué es ya ungido de parte de Dios, Dios le dice a Moisés, él va a ser tu sucesor, ¿no? Ya Moisés ya estaba a punto de ir a la presencia del Dios, morir, y tenía que dejar un sucesor, y ese era Josué. Y lo presentaron allí, y todo lo que hemos leído, ¿verdad?, nos muestra allí que Josué fue el sucesor de Moisés. Entonces, con eso yo creo que hemos aclarado quién fue Josué. Entonces, este Josué es aquel que Dios lo escoge para que sea el que lidera al pueblo. Una vez que Moisés muere, por eso que en el capítulo 1 de Josué dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú levántate y pasa este Jordán, ¿no? Porque tú repartirás la tierra a este pueblo. Entonces Dios le da ese encargo a Josué una vez que Moisés ya muere. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema principal vamos a ver un poco el tema principal de Josué? ¿Qué habla este libro? ¿Qué es lo que contiene este libro? El tema principal de este libro de Josué es la fidelidad de Dios en guardar sus promesas, ¿no? Podemos ver aquí Dios cumpliendo su promesa. En este libro encontramos aquí el cumplimiento de la promesa. Génesis 12:7, vamos allí, si usted tiene Génesis 12:7, va a leerlo, ¿no? Génesis, abra su Biblia en Génesis 12:7, veamos allí la promesa que Dios hace a un hombre llamado Abraham, y ahora esa promesa que Dios le hizo, la vemos cumplido ahora ya en el libro de Josué. Amén. Entonces, el principal del libro es la fidelidad de Dios en guardar su promesa. Entonces, vamos a leerlo aquí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien había aparecido. Y mire, entonces este libro de Josué, el tema principal es la fidelidad de Dios en guardar su promesa. Aunque Dios hizo a Abraham, un hombre llamado Abraham, en Génesis, y esa promesa de Abraham que le dijo, donde tú estás, Abraham, estás como extranjero, pero esta tierra se la daré a tu descendencia. Y ahora en el libro de Josué vemos el cumplimiento de esa promesa. Dios está dándole al pueblo el cumplimiento, está siendo fiel cumpliendo esa promesa. Y ahora Josué era quien iba a entrar a esta tierra prometida, y iba a conquistarla y luego la iba a repartir a cada una de las tribus de Israel.
¿Sí? Entonces ese es el tema principal, Vemos el cumplimiento de la promesa divina que Dios hizo a Abraham concerniente a la posesión de la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, ese es el tema principal. Veamos algunos eventos, eventos que vamos a considerar que habla el libro de Josué. Vamos a ver algunos eventos principales. Amén. Mire, este libro habla también, aquí hay cosas que son importantes, temas importantes, es justamente el cruce del Mar Rojo, el cruce, perdón, del río Jordán. El libro de Josué narra cómo cruzan milagrosamente el río Jordán. Así como en Éxodo nos habla del cruce del Mar Rojo, ahora vemos acá cómo Dios milagrosamente permite y hace que el pueblo cruce el río Jordán, también de una forma milagrosa. Era imposible que ellos crucen ese río Jordán, pero Dios a través de un milagro hizo detener las aguas también como en el Mar Rojo, y ellos pudieron pasar. Entonces aquí encontramos también este evento, el cruce del Mar Rojo. Luego otro evento importante también que narra el libro de Josué es los espías que manda Josué, 2 espías que manda Josué a Jericó, ¿no? Que vayan a espiar, pero esto lo hace cuando todavía no cruzaban el Mar Rojo, el río Jordán, perdón. Entonces cuando no cruzaban el río Jordán, ellos ahí Josué envía a estos 2 espías, ¿no? Y allí en Jericó, una mujer llamada Rahab, una prostituta, va a ayudar a estos 2 espías para que no caigan y sean prisioneros del pueblo de Jericó. Y esta mujer Rahab, siendo una prostituta, ayuda a estos 2 varones que fueron como espías y los ayuda luego también a escapar. Pero esta mujer Rahab, ¿por qué la menciona en el libro de Josué? Porque esta mujer, esta prostituta, una mujer de Jericó, una pagana, va a ser parte de la genealogía por donde va a venir el Mesías. Cuando uno va a Mateo, cuando uno va a Lucas y uno ve la genealogía de Jesús, uno se encuentra allí que dentro de la genealogía aparece Rahab. Entonces, esta mujer, esta prostituta, hace un trato con los espías y le dice: yo los ayudo, pero ustedes hagan misericordia conmigo y con mi familia cuando ustedes entren y conquisten la tierra de Jericó, perdonen nuestra vida. Y eso así pasa. Cuando ya entraron a conquistar Jericó, la única familia que no fue muerta fue la familia de Rahab, y Rahab llegó a ser parte del pueblo de Israel, y esta mujer se regeneró, conoció al Dios vivo y llegó a ser una mujer que servía al Dios que nosotros servimos. Entonces, y luego llega a ser parte de la genealogía por donde va a venir el Señor Jesús, ¿no? Mire cómo Dios obra de una forma maravillosa. También aquí encontramos, en este libro de Josué encontramos acerca de la caída de Jericó, que es otro hecho milagroso. Jericó era una ciudad amurallada, que tenía unas grandes murallas, imposible de penetrar humanamente, pero Dios, y a través de una forma un poco rara, hace que los muros de Jericó caigan y puedan conquistar. La primera ciudad que conquistan fue esta ciudad Jericó. Ahora Dios aquí también hace algo y le dice que nada, el pueblo no podía tomar nada para ellos. Quemen todo, destruyan todo, maten todo, y el oro y lo que encuentren de valor, eso tenían que llevarlo a la casa de Dios, al tabernáculo, y eso iba a ser considerado como anatema para Dios. ¿Sí? El anatema tenía que ser puesto en la presencia del Señor para que se haga bendito, pero nadie podía tomarlo
porque caía bajo la maldición. ¿Sí? Entonces, aquí pasa algo. Cuando ellos entran a Jericó, hay un hombre llamado Acán que ve un lingote de oro y un manto babilónico y él lo toma y lo esconde y se lo lleva. Y esto trae que el pueblo entre en maldición. El pecado de Acán, eso también habla el libro de Josué. Entonces, cuando ellos luego que conquistaron Jericó, luego van a conquistar otra ciudad, una más pequeña, Jai, no la pudieron conquistar porque había anatema en el pueblo, debido al pecado que había cometido Acán. Entonces, ahí también vemos este acontecimiento, nos narra. También encontramos allí la derrota de Jai, luego cuando ellos ya, Dios le muestra por qué no pudieron conquistar a Jai, y luego la conquista de Jai. Y también vemos ahí a Israel en el monte Ebal, cuando Josué transcribe la ley, o sea, hace una copia de la ley y sacrifica allí en el monte Ebal y le lee la ley a todo el pueblo. No, eso también. Luego vemos la batalla, donde también narra el libro de Josué otro hecho maravilloso, que es cuando Josué estaba ganando una batalla y le pide a Dios antes de que ya iba a oscurecer, y si oscurecía era una ayuda para los enemigos, porque ellos podían aprovechar la oscuridad para retirarse y Josué no hubiera podido ganar la batalla. Entonces Josué ahí clama a Dios y le dice: detente luna y detente tu sol, ¿no? En el valle de Ajalón. Entonces allí vemos también este hecho milagroso que narra el libro de Josué. Luego también el libro de Josué nos narra cuando ya un resumen de toda la conquista de todos los reyes. Son como 31 reyes que cayeron bajo la mano de Josué, liderada por Josué, pero con la ayuda de Dios, ¿no? 31 reyes que fueron derrotados y que fueron conquistados esas naciones de estos reyes. Y luego vemos también cuando Josué comienza a repartir ya la tierra y establece también aquí 6 ciudades conocidas como las ciudades de refugio. Y luego lo último que narra este libro de Josué es la despedida de Josué y su muerte. Aunque esta parte de la muerte de Josué se cree que no fue escrita por él, porque él no podía narrar. Entonces los últimos versículos, los últimos capítulos del libro de Josué no fueron escritos por Josué, sino por Fines. Se cree que fue el sacerdote Fines quien escribió esta parte del libro de Josué, ¿no? Entonces, eso, hermanos, para que ustedes tengan una idea de lo que narra el libro de Josué. Ahora, vamos a ver algunas, como un bosquejo del libro de Josué, ¿no? Entonces, el libro de Josué lo podemos dividir en dos partes, el libro de Josué. El libro de Josué lo podemos dividir en dos partes principales, ¿no? La primera parte, que es la conquista, ¿no? La conquista, donde ahí se narra todo lo que Josué, cómo conquista la tierra, ¿no? Los preparativos para la conquista. Y eso lo vemos desde el capítulo 1 del libro de Josué hasta el capítulo 12 aproximadamente, ¿no? Entonces, del capítulo 1 al capítulo 12 encontramos los preparativos para la conquista y la conquista ya del pueblo de Israel, liderado por Josué. Y la segunda parte que encontramos como un bosquejo en el libro de Josué es la distribución de la tierra prometida, que eso ya lo encontramos del capítulo 13 hasta el capítulo 24. Encontramos del capítulo 13 al capítulo 24 ya la distribución de la tierra, ¿no? Ahora, en la primera parte, encontramos allí, ponemos en la primera parte lo que es los preparativos para la conquista. Tenemos allí, Josué dirige,
el sucesor toma la sucesión dejada por Moisés. Luego el cruce del Jordán. Luego tenemos Josué, comienza a conquistar la parte central de la tierra prometida de Canaán. Luego tenemos que Josué comienza a conquistar a los reyes del sur. Luego comienza Josué a conquistar los reyes del norte. Y luego vemos en esta parte del capítulo 1 hasta el capítulo 12, lo último que vemos allí en esos capítulos es como un resumen de todas las conquistas que hizo Josué. O sea, no está detallado el libro de Josué todas las 31 conquistas, pero sí están las principales, justamente cuando conquista Jericó, Jai, que son las principales conquistas, y luego ya vemos allí un resumen de todas las conquistas que él tuvo, ¿no? Y ya en la segunda parte, donde encontramos la distribución de la tierra prometida, entonces vemos allí las tribus reciben sus tierras, ¿no? Cada tribu comienzan a recibir sus tierras. También tenemos allí las ciudades, se apartan, las ciudades que son consideradas como las ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio eran ciudades que Dios les había dado, le había dicho a Moisés que tenían que establecerse porque eran ciudades que iban a servir para que las personas que hayan matado accidentalmente a alguien puedan irse a refugiar allí para que los familiares y que quieran hacer justicia por ellos mismos, porque recuerden que ese tiempo regía la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, era libertad de que alguien se vengue de la misma forma como algún familiar murió. Pero si había sido una forma accidental y la persona reconocía que no fue culpa, entonces, pero a veces el corazón del hombre es duro y dice, no, tú lo mataste y yo tengo que vengarme. Entonces, las ciudades de refugio servían para que estas personas huyan allá y entonces allá puedan ellos estar protegidos. Esas ciudades tenían que ser separadas para ese objetivo. Entonces, aquí vemos que ya Josué, cuando reparte la tierra, comienza a separar las ciudades también que van a ser usadas como ciudades de refugio, ¿sí? Y también vemos aquí las tribus, cuando cada tribu ya ellos comienzan a regresar a sus casas. En esta conquista participaron las tribus que estaban antes del Jordán, antes de cruzar el Jordán. Ya habían tribus que Moisés ya las había unos lugares que Moisés había conquistado y que ya se las había dado a la tribu de Rubén y parte a la tribu de Manasés. Pero ellos podían ya haberse quedado al otro lado del Jordán, pero era necesario que ellos también ayuden a la conquista. Entonces ellos cruzaron el Jordán para ayudar a sus hermanos también, así como ellos le ayudaron a conquistar la tierra donde ellos ya estaban asentados. Ahora era también que ellos vayan a ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra para que ellos también ya tengan su heredad. Entonces, ya una vez que terminaron todas las conquistas, entonces ya estas tribus de Rubén, de Manasés, regresaron ya a sus casas, con sus esposas, con sus hijos, regresaron ya. Miren, fueron como 50 años. El libro de Josué narra un acontecimiento, todos los acontecimientos que están allí están dentro de un rango de 50 años aproximadamente, que narra el libro de Josué. Entonces, un buen tiempo que estuvieron estas tribus ayudando allá en la conquista, ¿no? Y luego ya regresaron a su tierra. Y lo último que vemos es el discurso que da Josué, un discurso de despedida, ¿no? Que da Josué a todas las tribus. Ya Josué, ya estando un hombre viejo, ya ahora
sabía que en cualquier momento le tocaba partir, y él da su último discurso, y entre una de las cosas de este discurso que sobresale, un versículo que nosotros lo usamos mucho, donde Josué dice: escojan ustedes hoy a quién quieren servir, ¿no? Si quieren servir ustedes a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado, ¿no? A los dioses los amorreos, a los dioses paganos, o quieren servir a Jehová. Escojan ustedes a quién quieren servir. Pero eso sí, una cosa yo le digo, dice Josué, yo ya tomé mi decisión, dice Josué. Yo y mi casa seguiremos sirviendo a Jehová de los ejércitos. Entonces, con esto, él cierra su discurso, ¿no? Y luego el libro de Josué narra ya la muerte de él. Entonces, hermanos, esto es lo que podemos nosotros compartir brevemente acerca del libro de Josué, ¿no? Ya si usted quiere más, ya tiene que ponerse a leer, pero le presentamos más o menos un bosquejo general, los temas principales que habla el libro de Josué. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, y cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerla a través de cualquiera de estos medios, a través del Facebook o a través del WhatsApp. Dios les bendiga, y nos estaremos viendo mañana en la cadena de oración, Dios mediante. Amén. Dios les bendiga, y será hasta el día de mañana. Amén.